Lista de asistencia, por favor. Sí, claro que sí. Gracias. Bienvenido, diputado. Continuando con el orden del día, procede a dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado a que considere de gran importancia la existencia de la Secretaría del Zacatecano Migrante dentro de la Administración Pública Estatal y que en lo inmediato nombre al titular de la misma. Tiene el uso de la palabra el diputado José Juan Estrada Hernández, autor de la misma. Buen día, muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta Susana Andrea Barragán Espinosa. Adelante, diputado. Debido a que este exhorto se encuentra debidamente registrado y publicado en la Gaceta Parlamentaria, me voy a permitir solamente leer un resumen para obviar todo el documento, si me lo permite. Claro que sí, diputado, adelante. Es el que suscribe diputado migrante José Juan Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de su Reglamento General, someto a la consideración del Pleno la iniciativa con proyecto de punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al titular del Ejecutivo del Estado, licenciado David Monreal Ávila, a que considere de gran importancia la existencia de la Secretaría del Zacatecano Migrante dentro de la Administración Pública Estatal y que en lo inmediato nombre al titular de la misma de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Como todos sabemos, la mayoría de las personas no nacemos en el lugar donde vivimos. Según la Organización Internacional de las Migraciones, una oficina que depende de la Organización de las Naciones Unidas, cerca de 281 millones de personas son considerados migrantes internacionales, no viven en el país donde nacieron. Esto no es significativo comparado con la población mundial, ya que solo representa un 3,6% de la población del mundo. Sin embargo, lo que es relevante es que en los últimos 50 años esta cantidad de migrantes internacionales que decidieron o fueron forzados a vivir en un país donde no nacieron se ha triplicado en los últimos 50 años desde 1970. En el caso particular de Zacatecas, como lo hemos mencionado antes, hay cerca de 3,000 nuevos zacatecanos de diferentes nacionalidades, 76 nacionalidades que han decidido venir a Zacatecas y hacer de pues su nueva casa. En el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos especifica claramente que todos los mexicanos que viven en Zacatecas, en México, en el territorio nacional, son considerados mexicanos para el respeto de sus derechos humanos plenos, que incluyen todos para los dos grupos, las personas que nacieron en México y las que por alguna razón transitan. También este corredor México-Estados Unidos es el corredor migratorio más importante en los últimos años. Es un corredor que cuenta con 9.3 millones de personas que se están movilizando del sur hacia el norte con el propósito de llegar a los Estados Unidos. En Zacatecas, según el Instituto Nacional de Geografía e Informática, el INEGI, hay 40 municipios, cerca de 40 de los 58 municipios que están 20 con un crecimiento muy nulo, lo cual es un comportamiento poblacional completamente contrario a lo que deberían de tener. Están con un crecimiento mínimo, sin embargo también hay más de 20 que están con un crecimiento negativo, y esto quiere decir que muchos zacatecanos se están movilizando para vivir en otros estados, pero también en Estados Unidos. Hay datos significativos para nosotros los zacatecanos que hablan de que cerca del 80% de los zacatecanos que viven en Estados Unidos tienen documentos, lo cual les permite tener una movilización muy importante, también debido a la ubicación geográfica que tenemos en Zacatecas y que nos permite estar en la frontera en menos de 7 horas. Más de 750,000 zacatecanos nacimos en México y vivimos ahora en los Estados Unidos. Con nuestros hijos y nuestros nietos tenemos una cantidad igual que la población que tiene el estado de Zacatecas de 1,5 millones pasadito. Esta es la razón por la cual hacemos respetuoso exhorto al Ejecutivo del Estado para que tenga consideración, mantener
esta oficina de primer nivel que le permite a los zacatecanos tener interlocución con otras dependencias debido a este adeudo histórico que se tiene con los mexicanos, con los zacatecanos en Estados Unidos. Recordamos siempre datos históricos, convenios vergonzosos del Estado mexicano con los Estados Unidos, como el firmado durante la Segunda Guerra Mundial de los exbraceros, este convenio que se hizo de 1942 a 1964, dentro del cual hay algunos pasajes vergonzosos, como el hecho de que una vez que iban a ingresar los mexicanos zacatecanos a Estados Unidos para trabajar en este programa y cubrir las posiciones de los jóvenes que se habían ido a la guerra, eran desnudados en la frontera y eran rociados con químicos muy fuertes para desinfectarlos y poder ingresar a los Estados Unidos. El otro también vergonzoso es cuando, para cumplir una estúpida ley, tuvieron que regresar a México solamente para ser mojados, y desde entonces recibimos ese vergonzoso nombramiento de espaldas mojadas. La deuda histórica que se tiene con los migrantes es muy grande. Esta población aporta y aporta mucho. En Zacatecas hablamos de cerca de 25,000 millones de pesos solamente en remesas oficiales en el 2020, y con posibilidades de crecer el próximo año o este año, una vez que sean publicados los datos oficiales por el Banco de México y las organizaciones institucionales. Si bien es cierto, la migración de México a Estados Unidos se detuvo a partir de 2010, los últimos reportes de la patrulla fronteriza del gobierno de los Estados Unidos hablan de que de nuevo a partir del 2021 hay un éxodo de mexicanos hacia Estados Unidos, y estos meses anteriores se han roto los récords de personas tratando de ingresar hacia allá, buscando una oportunidad de una manera forzada por la crisis económica, la crisis de salud y también la crisis de seguridad que vivimos en México. Todos estos hechos son datos que nos permiten tener una perspectiva de por qué necesitamos los migrantes una oficina de primer nivel. Si bien es cierto, hay otras oficinas que el Gobierno de México ha avanzado en la atención a las migrantes. Una de ellas es el Instituto Nacional de Migración, que nació en 1992, pero que a partir de 1993 tiene un reglamento y que a partir de entonces ha tenido un desempeño muy reconocido para la atención a los migrantes en tránsito y en los migrantes que son deportados de Estados Unidos. La Comisión Mexicana de Atención a Refugiados, que también depende de la Secretaría de Gobernación y que funge un papel muy importante en el día de hoy, sobre todo con estos grupos masivos de hermanos centroamericanos, sudamericanos, caribeños que están tratando de llegar hacia Estados Unidos. Así, en esta misma dinámica y atendiendo este corredor migratorio de más de 9.3 millones de personas tratando de llegar al norte, es como en el 2015, para ser exactos, el 11 de abril de 2015 es creada la Secretaría del Zacatecano Migrante por medio del decreto número 345, que reformaba la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. Sin embargo, esta es una fecha de conclusión de un trabajo de la comunidad organizada y de la comunidad en sí en los Estados Unidos zacatecana. En el 2012 fue la última convención nacional que se hizo en Estados Unidos junto con el gobierno, la academia, para poder ofrecer una propuesta al gobierno del Estado de Zacatecas de qué manera podría funcionar una secretaría que pudiese atender a esta comunidad, a la mitad de los zacatecanos en Estados Unidos, pero también de una manera transversal, que es algo que todavía no hemos logrado. La Secretaría del Zacatecano Migrante es una oficina de primer nivel, es cierto, que puede acceder al cabildeo de presupuestos propios y interlocución con otras secretarías y otras dependencias del gobierno que tienen servicios para los migrantes. Sin embargo, aún hay mucho que hacer. Hay que fortalecer esta política pública transversal en la que cada una de las dependencias tenga una ventanilla de atención a los migrantes, como es el caso de la Secretaría de la Mujer, del Instituto de Personas con Discapacidad o el del Instituto de la Juventud. Solamente para poner en perspectiva la importancia de la Secretaría del Zacatecano Migrante y su trabajo en estos últimos años, les puedo dar algunos datos importantes. El programa 3x1, después 2x1, por medio de este programa se han invertido en Zacatecas desde su creación hasta el año pasado, hasta este propio año, porque en este año todavía existe el programa 2x1, 3,746,203 millones de pesos
en 5,744 obras de acciones que tienen que ver con obra pública, alumbrado público, agua potable, infraestructura carretera, becas educativas y un sinfín de proyectos que han beneficiado a casi el 100% de las comunidades en el estado de Zacatecas. Por medio del programa Corazón de Plata, este programa de reunificación familiar que nació en Chicago en el 2011 y que luego se expandió por el resto de las organizaciones, las 26 organizaciones de zacatecanos en Estados Unidos, y que después se replicó hasta el momento en 18 estados de la República Mexicana. En Zacatecas se han beneficiado a cerca de 6,000 familias con estos reencuentros de personas que tenían más de 10 años hasta 45 años sin verse. Con el programa de doble nacionalidad, en los últimos 2 años, se han atendido a más de 800 personas, de niños específicamente, con su doble nacionalidad. Cada año en la Secretaría de Zacatecanos Migrantes se apoyan entre 80 y 90 personas con el traslado de los restos humanos. No son todos los que fallecen, pero sí son las personas que no tienen los recursos para poder hacer llegar los restos de sus familiares que fallecieron en Estados Unidos. Por medio de la Secretaría del Zacatecano Migrante también se han atendido a miles de personas con diferentes trámites muy importantes. Una de ellas es las citas para obtener una visa para poder ingresar a los Estados Unidos. Otra muy importante, no menos importante y más dramática, tiene que ver con la localización de personas extraviadas en la franja fronteriza. El día de hoy estamos tratando de recuperar el cuerpo de un connacional, un paisano nuestro del municipio de Pinos, con el tema de la identificación, los exámenes de ADN y las huellas de la persona. Se han apoyado también a cientos y cientos de personas con este programa de entrevistas del Seguro Social, que permite que el Estado de Zacatecas reciba 3.5 millones de dólares anuales solamente en cuestión de pensiones del Seguro Social. Y también la Secretaría de Zacatecano Migrante atiende a los ciudadanos americanos que viven en el Estado, con programas como pasaportes americanos para niños y otros tantos, cómo legalizar a sus familiares desde aquí. El tema de las remesas es un tema fundamental, 1,202 millones de pesos el año pasado, más 42 millones de pesos por cuestión de Seguro Social. Tenemos un promedio de 3.5 millones de dólares diarios, lo que equivaldrían a esos 25,000 millones de pesos que recibe Zacatecas de manera oficial por cuestiones de remesas. La Secretaría del Zacatecano Migrante también tiene un programa de donaciones, tiene un programa de atención a mujeres violentadas, tiene una estancia cultural para jóvenes en Estados Unidos y bueno, un montón de ideas y proyectos para poder atender a esta comunidad que aporta y aporta mucho. Es por lo anteriormente expuesto y haciendo hincapié en la importancia y la trascendencia que tiene esta Secretaría del Zacatecano Migrante dentro de la administración pública estatal. Su existencia es muestra de voluntad del Estado zacatecano para contribuir a mitigar e intentar resolver de fondo las causas por las que sale la población de la entidad, además de otorgar un reconocimiento a las organizaciones de migrantes zacatecanos, que es la mejor organización de la diáspora de un país fuera del suyo, por su labor incansable en beneficio de sus comunidades de origen y un estímulo para trabajar conjuntamente con el esfuerzo de todos los zacatecanos de aquí y de allá. Por lo expuesto y fundamentado es que sometemos a la consideración de esta honorable soberanía popular el siguiente punto de acuerdo. Primero, la honorable 64ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta al Poder Ejecutivo del Estado, licenciado David Monreal Ávila, para que considere la importancia y la permanencia de la administración pública que encabeza de la Secretaría de Zacatecano Migrante en pro de los derechos de los migrantes zacatecanos y sus familias. A la vez, a que realice de inmediato el nombramiento del titular del Zacatecano Migrante con la finalidad de que se dé continuidad a la implementación de la política pública en favor de la comunidad migrante, que valga de paso decirlo, es la mejor que el país tiene, lejos de ser la perfecta, pero es lo mejor que existe en el país. Segundo, con fundamento en el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se solicita aprobar la presente iniciativa con el carácter de urgente y obvia resolución por las consideraciones mencionadas en la exposición de motivos. Atentamente, el que suscribe José Juan Estrada Hernández, 4 de noviembre, el día de hoy,
9 de noviembre del 2021. Muchas gracias. Diputada presidenta, Gracias, diputada. si me permite, diputada presidenta, diputado José Juan, me gustaría sumarme a su exhorto, si me lo Sí, permite, y muchas enhorabuena. gracias. Para hechos, Sergio Ortega. Aquí no se puede hechos, diputado Sergio. En los mismos términos, si me permite suscribirme, José Luis Figueroa Rangel, diputado. En los Gracias, mismos términos, Ábalos Martínez. Igual forma, Correa del José Guadalupe. Basurto Ávila también, si me permites, De compañero. la misma manera, Felicitarte. González Hernández. José, en los mismos términos, Gallardo Manolo. José Mendoza, en los mismos términos. En los mismos términos, Santa Cruz Gerardo. Ortega Rodríguez Sergio, en los mismos términos. Muchas gracias, diputado Sergio. Miranda Herrera, en los mismos términos. La viada Cirerol Enrique, en los mismos términos, si me lo permite, diputado. Gracias, diputado. Briano Solida Herminio, de la misma manera, diputado. Muchas gracias. En los términos, Jesús Salas también. Muchas gracias. Gracias a todos. Y en los compañeros. mismos términos también yo, Barragán Susana. Gracias, diputada presidenta, por la reivindicación y la justicia para la comunidad migrante. En los mismos términos, Ramírez Muñoz Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a todos. Gracias, con permiso, presidente. Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención a Migrantes.